Bueno, ¿cómo están chicos? Vamos a empezar la segunda unidad de matemática y es la unidad de derivadas. Entonces, vamos a empezar intentando interpretar el concepto de derivada y de dónde viene su definición. Para eso necesitamos tener una idea primero de geometría analítica. Tenemos acá una curva, la curva que está en negro es la curva, vamos a decir, f de x, una función en x. Y esa curva vamos a considerar entre dos puntos. Un punto que es c, x igual a c, y un punto donde c está incrementado en un valor h, entonces va a ser c más h. Por supuesto, el valor que toma la función en c vamos a llamar i evaluada en c, y es la función, ¿verdad? Y cuando evaluamos en c más h, este punto va a ser i de c más h. Entonces, las coordenadas de este punto, ¿cuáles serían? Sería c i de c. Y la coordenada de este otro punto sería c más h i de c más h. Esas serían las coordenadas de nuestros puntos. Este primer punto y este segundo punto. Si consideramos la recta que pasa por esos dos puntos, es una recta secante, evidentemente, porque le está cortando a nuestra curva, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros calculábamos la pendiente de esa recta? ¿Y qué es lo que era la pendiente, primero que nada? La pendiente es la inclinación que tiene la recta, la forma en que crece la recta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una pendiente, la pendiente la representamos con la letra M. No sé si se acuerdan de geometría analítica del año pasado. La pendiente se representa con la letra M. Y si yo tengo una pendiente de 3, quiere decir que por cada unidad que yo crezca en la X, voy a crecer 3 unidades en la Y. Eso es lo que representa la pendiente. Por eso es que la pendiente se calculaba a través del cociente entre este cateto y este cateto, si miramos desde el lado desde el lado del triángulo rectángulo. Y cuando dividimos este cateto entre este otro por trigonometría, ¿qué sabemos? Sabemos que es la tangente de este ángulo. ¿Por qué? Porque tangente de este ángulo era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, si acá vale 1, acá vale 3. Si acá vale 2, va a valer 6. Entonces, la pendiente establecía cómo iba a crecer la recta, ¿verdad? Si la pendiente era negativa, era porque se iba para abajo. Bueno, entonces, dijimos que la pendiente de la recta está establecida por la tangente de este ángulo. Y la tangente de ese ángulo, esto, que es el cateto opuesto. ¿Y qué es ese cateto opuesto? Ese cateto opuesto es la medida que tiene este segmento. Y ese segmento básicamente es la diferencia que hay entre la función evaluada en c más h, que es todo esto, y la función evaluada en c, que es esto. Si yo resto esos dos, me quedo con este segmento, ¿cierto? Entonces va a ser la función evaluada en c más h menos la función evaluada en c. Ese es el cateto opuesto. ¿Y cuál es el cateto adyacente? El cateto adyacente es este que está acá. Y este que está acá es justamente lo que incrementó el valor de c, que en este caso le llamamos h. Bueno, pero esta es una recta secante. Esta es la pendiente de la recta secante que establecimos a través de esos dos puntos. ¿Qué pasaría si yo hago que h valga cada vez menos? Voy a destruir todo mi dibujo, ¿verdad? Pero si yo hago que h valga cada vez menos, si ahora ya vale esto nomás, entonces pasaría a ser esta la recta secante. Y si vale ahora menos, pasaría a ser esta la recta secante. Y si vale menos, pasaría a ser esta la recta secante.
Como se darán cuenta, cuanto más me aproximo al valor de C, o sea, cuanto más pequeño es h, más tangente te resulta esa recta secante. O sea que yo puedo entender que si yo hago tender h a 0, yo puedo pensar que la recta que antes era secante va a terminar siendo tangente. ¿Y cómo hago tender h a 0? Puedo hacerlo a través de un límite. Límite cuando h tiende a 0 de el valor de la pendiente, que era esto. ¿Y eso qué me va a dar? Me va a seguir dando una pendiente. ¿Pero qué pendiente? Me va a dar en particular la pendiente de la recta tangente. O sea que esto que está acá es la pendiente de la recta tangente a la curva. ¿En dónde? En C. En el punto C. La pendiente de la recta tangente a la curva en el punto C. Y ese punto C yo tomé como un punto conocido, pero ese punto puede ser genérico también. Si yo quiero representar todas las pendientes de las rectas tangentes a una curva que depende de X, yo puedo decir que C vale X y generalizar mucho más. Entonces ya no depende más de qué valor tome C, porque ya está expresado en función a X. Y a esto que está acá, a esta expresión, se llama derivada. Entonces, esto que está acá es la derivada de la función y con respecto a X. Y se representan de diferentes maneras. Se puede usar la derivada de y con respecto a X, se usa como una tilde ahí arriba con respecto a X, para indicar con respecto a quién estoy derivando, porque hay veces que van a aparecer otras letras y es importante saber cuál es la variable con respecto a la cual se está derivando para poder considerar a todas las demás como valores constantes. Entonces, la derivada de y con respecto a X. Otra forma de decir es la derivada de f con respecto a X. Acá también mencionamos cuál es la variable. Y otra forma de decir es la derivada de y con respecto a X, que también es válido. Y aunque no se usa mucho, puede ser la derivada de f con respecto a X. Eso simplemente cambia cómo le estoy llamando a mi función, si le llamo y o le llamo f. Entonces, cualquiera de estas formas me representa la derivada de la función con respecto a la variable x. Y esa derivada es la pendiente de la recta tangente. Esa es la idea de derivada. Entonces, repasando rápidamente esta fórmula y escribiendo de otra manera, esto básicamente es la función evaluada en el incremento. Ese incremento que yo acá le llamé h, también van a encontrar en materiales que le llama delta x, que es la variación que sufre la x. Sabemos que delta, por física aprendimos que delta representa variaciones. Entonces, delta x sería el incremento que sufre la x. Entonces, en este caso, este valor sería ¿cuánto? X más delta x. Ojo que delta x es todo un término, no es que es delta por x o algo así, ¿verdad? Es delta x. Entonces, la función va a quedar, y perdón que voy a hacer un desastre de acá, voy a borrar esta parte. La función va a quedar, la derivada de y con respecto a x va a ser límite cuando delta x tiende a 0, ¿de qué? De y evaluado en x más delta x menos y evaluado en x sobre delta x. ¿Qué es esto que está acá? Esto que está acá también le podemos llamar delta y. ¿Por qué? Porque es la variación que hay entre el valor inicial de la y el valor final de la y. Que cuanto más nos acerquemos, cuanto más pequeño sea, también este va a achicarse, ¿verdad?
Entonces, esto que está acá también podemos llamar como delta i. O sea, va a ser el límite cuando delta x tiende a 0 de delta i sobre delta x. Disculpen el desorden. Pero en fin, todo esto que está acá definido de esta forma es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto, que más adelante vamos a usar dentro de ejercicios para poder hallar justamente esa recta tangente.